Efectivamente, todos decían de él que era un buen chico, pero poco más que eso. Y a él le irritaba sobremanera. Hubiera preferido que dijeran de él que era inteligente, o incluso generoso, o sobre todo, que era brillante en los estudios. Hasta le hubiera halagado que dijeran que era simpático y entretenido. Pero si solo decían de él que era un buen chico, le parecía, además de corto, casi ofensivo. Y en cualquier caso, era una gran desconsideración, porque se sentía mucho más que simplemente eso, un buen chico. Si quieres venir con nosotros, tienes que montarte algo. No sé, lo que no puedes hacer es mostrarte como un pavo y pasar de todos mientras nosotros nos ponemos higos de canutos. Tienes que enrollarte mejor, tío. Pero si a mí me da lo mismo. Yo no fumo porros. ¿Pasa algo? Sí pasa, claro que pasa. Que nos sentimos todos incómodos. Móntate algo de lo tuyo. Al menos no vayas de muermo. ¿Llevo la ouija? No, eso está ya muy visto. Ni el tarot tampoco. Móntate otro número. Pero voy, ¿eh? Entonces voy. Ya me inventaré algo. Tampoco te retrases. La cita es a las 8. Luis, en efecto, además de buen chico, tenía fama de algo aburrido. Quizá porque se había repetido en exceso. Le interesaban la parapsicología y el ocultismo, todo lo relacionado con las ciencias prohibidas, y seguramente había abusado demasiado de las experiencias paranormales o supranormales, invocando repetidamente a los espíritus que no siempre salían al paso a echarle una mano. Pero esta vez tenía la intención de sorprender a todos. La última vez que llevó un muñeco de vudú, aunque él estaba convencido de que el juego había resultado efectivo, se burlaron de él como antes nunca se habían burlado. Sin embargo, él pudo comprobar después que tras la experiencia, el rector se quejaba de fuertes dolores en el estómago y había dejado de asistir a clase con la regularidad que siempre lo había hecho. Naturalmente, ellos lo achacaron siempre a la casualidad. Pero él estaba convencido de que todo había sido consecuencia de los juegos del vudú, con aquel extraño y esperpéntico muñeco, porque justamente habían estado pinchando no otra zona del cuerpo, sino su estómago. Pero ahora no podía repetir aquello. Estaba decidido. Sorprendería. Se había propuesto conseguir aquella prenda, aquel objeto que incluso podía resultar grotesco o repulsivo, pero que no dejaba de ser excitante y atrevido. Sin duda, sorprendería a todos. Como siempre, llegaba tarde. La cita era a las 8. Eran poco más de las 8:30 cuando él llegaba al apartamento. Abre, ¿qué es Luis? No le abras. Déjale que espere, por peñazo. ¡Hemos dicho a las 8! Venga, abridle, no seáis pesados. No le abráis. Vamos a callarnos, que piense que no estamos y a ver cómo acaba reaccionando. Pero si ya nos ha oído. Venga, ¿le abre alguien o voy yo? Pero chico, ¿cómo vienes? ¿Qué te ha sucedido? Pasa. Una lluvia de cojines estrellaron contra su cuerpo y las carcajadas se paralizaron cuando hubo cruzado el umbral de la puerta que Anne le había abierto. El semblante del muchacho parecía enteramente el de un cadáver o el de un aparecido. Jadeante, con la camisa desabotonada y la corbata fuera de su sitio, semejaba a un forajido. Bajo los pliegues de la gabardina llevaba un bulto, un gran bulto. Todos hicieron de pronto un profundo silencio. Bueno, hombre, pasa, no te quedes ahí como un muerto. Venga, rápido, un porrete para el amigo Luis, que nos viene pidiendo. ¿Por qué no os dejáis de bromas y le preguntáis qué le ha pasado? Sí, Luis, debes contarnos qué ha sucedido. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que llevas escondido? Le costaba reaccionar al muchacho.
Evidentemente había entrado sorprendiendo a todos. Lo había conseguido. Desencajado, pálido y como atemorizado, no reaccionaba de ningún modo. Se mostraba abstraído y nadie lograba entender lo que en verdad podía estar sucediendo. Bueno, toma asiento y cuando te decidas nos cuentas lo que ha pasado. Alguien, dándole un gran tirón del envoltorio que llevaba oculto debajo de la gabardina, ayudó a que él cayera sobre el tresillo y el extraño paquete rodara por el suelo. Y de pronto... ¿Qué es esto? Dios mío, ¿qué es esto? Nauseabundo y patético. Del misterioso paquete, casi desprendido, había brotado algo repugnante. Una mano velluda y ennegrecida. Una mano como la de un gigante de dimensiones exageradas que mostraba los dedos crispados como una amenaza. Capaz de crear un espectáculo tétrico y repulsivo. Luis seguía ausente y jadeante, colaborando al espanto, sin moverse del sitio donde había caído, absorto y abatido. Pero bueno, este tío está loco. ¿Pero qué nos has traído? Déjale, pobrecillo. Él solo quería agradarnos, sorprendernos. Pero algo ha debido sucederle en el camino. ¿Por qué no nos dices qué te ha pasado? El muy chalado se ha ido al cementerio, seguro, y nos ha traído este repelente obsequio. ¿Pero a quién se le ocurre? No es eso. Fui yo. Yo le pedí que nos sorprendiera con algo. Pues nos ha sorprendido. Vaya si nos ha sorprendido. ¿Pero por qué no le dais algo? Tendrá que reponerse. Viene descompuesto. Luis, ¿por qué no nos dices lo que ha pasado? Anda, tómate este whisky primero. Ha sido tremendo. No podéis imaginarlo. Claro. ¿A quién se le ocurre ir a robar manos al cementerio? ¿Ah? ¿Queréis dejar que se explique? Venga, hombre, cuéntate de una vez lo que ha pasado. No podéis imaginarlo. La he robado. Profanando tumbas, lo que yo he dicho. ¿No lo habrás cogido de la sala de anatomía? O del depósito. Dejadle un momento. Ya está reaccionando. Miradla. Mirad bien la mano. Pero si está disecada. Esta mano no viene ni del cementerio ni del depósito. Comprobad si se mueve. ¿Cómo va a moverse esto? Ya no sirve ni como aldaba de vieja mansión o de castillo. No os burléis. Os lo ruego. Pero bueno, chico, ¿quieres explicarte? La he robado. Pero, ¿sabéis que ha estado a punto de asesinarme? Venga, Luis, deja ya de tomarnos el pelo. ¿Pero por qué no dejáis que se explique primero? Yo diría que es la mano de un herrero. No. Es la mano de un asesino. Mejor, la mano de un verdugo. ¡Es la mano de un verdugo! Por unos momentos continuaron las bromas. La repulsiva mano pasó cruzando el aire de unos a otros hasta que la recogió el personaje que más se había impresionado. Con un gesto de asco, se deshizo inmediatamente de aquel repugnante objeto. El color y la serenidad de su rostro. No seáis ridículos. Es auténtico y misterioso lo que os cuento. Sí, la he robado. Es la mano de un asesino. ¿Sabéis que pertenecía al viejo doctor Priuré, al jubilado? Vengo ahora mismo de su casa. La he robado. Hacía tiempo que lo venía tramando. Y hoy, por fin, lo he hecho. Pero bueno, tú eres un macabro. Era una obsesión que tenía desde hacía más de 2 años, desde que la descubrí en su despacho. Sobre todo desde que supe la verdadera historia de la mano. Recobrando la tranquilidad y la calma, incluso recuperando parte del color de su semblante, Luis fue relatando la historia de aquella horripilante mano que tanto le había impresionado. Pertenecía, al parecer, a un famoso asesino ajusticiado a principios del siglo XIX, y del cual se repartieron brutalmente sus miembros en una escena truculenta y burlesca que la justicia no pudo impedir entonces. Y por extrañas razones la mano había ido a parar a poder de un viejo nigromante que finalmente había comerciado con ella, hasta que, no se sabía de qué forma, esta acabó siendo propiedad del profesor Priuré, el viejo Priuré, quien durante más de 30 años había estado dando clases de anatomía.
no encontraron hasta transcurridos más de 5 años. Y posteriormente aún se dedicó a sembrar el pánico por las aldeas normandas, llegando a sumar más de una docena de estrangulamientos, sobre todo entre las jóvenes casadas que por alguna causa engañaban o burlaban a sus maridos. Otra versión, por el contrario, sostiene que nunca fue un asesino y que lo ajusticiaron sin haber probado jamás sus crímenes. El hecho cierto es que pertenecía al viejo Priuré y yo le tenía echado el ojo. Claro, querías sorprendernos. Pues sí que lo has conseguido. De verdad, lo has conseguido, tío. Pero no es eso todo. Es que la mano ha estado a punto de impedírmelo. Yo sabía que entre las 6 y las 8, todas las tardes, el viejo Priuré salía a la calle a pasear su perro. Desde mi casa he estado acechando hasta que le he visto abandonar su piso. Luego, como sé que deja abierto el balcón de su despacho, que da al patio, he logrado subir con todo sigilo, sabiendo que la casa estaba vacía porque el viejo vive solo. Y cuando he abierto la vitrina donde el viejo la guarda desde hace mucho tiempo, la mano, no podréis creerlo, se ha movido. Pero no solo se ha movido, la mano, esa mano, ha tratado de atacarme. Se me ha venido directamente al cuello. Venga, hombre. Pero bueno, te estás quedando con nosotros. Os juro que ha sido verdad todo cuanto os estoy diciendo. Os lo juro. La mano se ha venido hacia mí desde la vitrina y ha tratado de estrangularme. En cualquier caso, Luis había conseguido su primer propósito. Había sorprendido. Más aún, había cautivado. Y a pesar de las bromas del principio, ahora, en el apartamento, se había establecido un relativo respeto por aquel extraño y misterioso objeto que reposaba en la alfombra junto a su nuevo dueño. ¿Y qué piensas hacer con ella ahora? Cuélgatela de amuleto, por ejemplo. A lo mejor te trae suerte y nada más acabar el curso te colocas y todo. ¡Adiós al paro! No, es más práctico que la cuelgues en la cadera del váter y pienses cada día dónde puede acabar cualquier celoso asesino. Reíros. Pero el viejo Priuré le tenía mucho respeto. No sé lo que será capaz de hacer cuando se encuentre la vitrina con el hueco vacío. Yo que tú me desprendí ahora mismo de esa horripilante mano. ¿Y cómo se la piensas devolver al amigo? No se la pienso devolver. No puedo arriesgarme a llevarla de nuevo. Mejor sería que le dieras cristiana sepultura. El tiempo de los nigromantes y los coleccionistas macabros ya ha terminado. No, hombre, no. Si lo que el chico pretende es colgársela al cuello. El alcohol y el canuto fueron subiendo el ambiente de tono. El grupo de estudiantes de último curso de medicina de la Sorbona había descubierto la calidad de estas reuniones, seguramente ante la pobre expectativa que ofrecía su futuro. Aunque el tono de la conversación fue subiendo y volvieron de nuevo las bromas y burlas sobre aquel apéndice nauseabundo, negruzco y peludo, de dedos ligeramente achatados y uñas endurecidas como las de cualquier pezuña de cuadrúpedo, la mano crispada reposaba en el suelo. Bueno, escuchad, si lo queréis, yo propongo un brindis por Luis, porque nos lo ha hecho pasar muy cachondo. ¿Eh? ¿Se lo ha montado bien el tío o no? ¿Eh? Yo propongo un brindis por la mano. No, mejor por su dueño, por el asesino. ¡Sois incorregibles! No sentís ningún respeto. ¿Respeto? ¿Por un asesino? ¿O por un vil ladrón como este, que nos la ha traído? Venga, yo propongo ese brindis. ¿Quién me sigue? Si es verdad lo que nos ha contado, yo brindo por la posible visita de su antiguo dueño. Eso, que venga a recuperar su mano, a exigir justicia. ¿A qué es macabro? A ti, viejo Samuel, te conjuramos. Si esta mano te pertenece, con ella aquí te esperamos.
Tras el brindis, el exhorto o el conjuro, nadie volvió a referirse más a la repulsiva mano. Finalizada la larga sesión de vapores etílicos y de porros o canutos, de los que Luis no había participado, decidieron dar aquello por concluido. Pierre y Luis se marchaban dejando a los otros tres en su apartamento, que venían compartiendo durante todo el curso. Luis se afanó en envolver nuevamente su mano con un ritual no exento de cierto respeto. Y fue cuando Charles le dijo: Sí, llévatela. No nos infectes la casa con ese amuleto putrefacto y asqueroso. La primera en percibir una sensación de angustia, de inquietud o de miedo fue Anne. Justamente en el momento en que preparaba en la cocina unas hierbas para el pobre Charles, que no había conseguido pegar un ojo, pagando así los efectos de una fuerte borrachera que le tuvo recorriendo toda la noche la distancia entre la cama y el cuarto de baño. Había escuchado bien. Era un avance del primer informativo, y tras escucharlo, había interrumpido de golpe lo que estaba haciendo. Un profesor jubilado ha sido hallado muerto en extrañas circunstancias en su propio domicilio. Ampliaremos esta noticia a lo largo de nuestro diario hablado. Charles, Brigitte. Algo extraño ha sucedido. Poned atención un momento, poned atención. Sobresaltados por los gritos, acudieron a la cocina junto a Anne, que ahora tenía el receptor de radio en las manos. La locutora seguía ofreciendo a buen ritmo los titulares de avance, cuando de pronto captó su atención de nuevo. A primeras horas de esta mañana fue hallado muerto en su propio domicilio el eminente profesor Jean-Paul Pruret, antiguo rector de la Facultad de Medicina y jubilado de su cátedra de anatomía desde hace poco más de 2 años. Hasta el momento no se han podido establecer las verdaderas causas de su muerte. El anciano profesor presentaba en su cuello huellas de un posible estrangulamiento, pero más parecía efecto de 5 garfios que la presión de una mano. Sin embargo, según el forense, su muerte no se ha producido por asfixia ni estrangulamiento, sino por una paralización coronaria provocada al parecer por miedo. Las versiones de la policía señalan que el aspecto del insigne profesor, cuyo cadáver fue descubierto por la asistenta al ir a servirle el desayuno, presentaba un cuadro terrorífico. Sus dedos aparecían crispados a pocos centímetros de su cuello y sus pupilas desmesuradamente abiertas, como si estuviera aún siendo testigo de un espectáculo horripilante y macabro. Según declaraciones de la propia sirvienta y también de la policía, en la habitación no parecían advertirse señales de lucha. Asimismo, se descarta a estas horas el móvil del robo. Pasamos a la información internacional. Según fuentes del Pentágono... ¿Os dais cuenta de lo que ha sucedido? Es el viejo Pruret. El dueño de la mano. Ha sido la mano. Ha sido la mano. ¿Pero qué dices? ¿Estás loca? ¿Qué tiene que ver la mano? Lo ha dicho bien claro. Dicho por una paralización coronaria. Sí, pero antes dijo que pudo ser por estrangulamiento y por efecto de 5 garfios. Hay que llamar a Luis corriendo. Hay que saber dónde tiene la mano. En silencio, ahora cada uno hacían sus propias conjeturas, evitando el riesgo de emitir un juicio precipitado. El hecho era bien concreto. Un anciano profesor había sido estrangulado por un objeto extraño, inhumano, y ellos sabían dónde estaba o quién tenía ese objeto. Vaya, está comunicando. No habrá hecho ninguna tontería este muchacho. ¿Cómo se te ocurre ni pensarlo siquiera? Pero bueno, ¿queréis marcar otra vez a ver qué está pasando? Ahora. Luis, oye. Ya me he enterado. Acaba de llamarme Pierre para contármelo. ¿Y qué tienes que decir a ello? Nada. ¿Qué voy a decir? Pero, ¿tienes tú la mano? Claro que tengo yo la mano. No habrás hecho nada extraño, ¿verdad? Por favor, ¿qué estás pensando? Quita, déjame a mí el teléfono. Oye, Luis, ¿tú has entendido bien lo que ha pasado? Pues claro. ¿Y tú no te has desprendido de la mano? ¿La tienes contigo? Naturalmente que la tengo conmigo. ¿Dónde la tienes? En el cajón de un armario. ¿Seguro? Compruébalo. Anda, compruébalo ahora mismo. ¿Estás loco? Anda, compruébalo ahora mismo.
¿Es que no sabes dónde la has guardado? Sí, claro que sí, en el cajón del armario. Pero no está. ¿Es que quieres volverme loco? Te digo que no está, Charles. Yo la puse anoche en el armario. Y no la veo. Vente para acá ahora mismo. Tenemos que acudir a la policía y contarlo. Se dieron cita todos en el apartamento. Pierre, lo mismo que Luis, también apareció desconcertado y pálido. Nadie pensó que se tratara de una broma aquello. Era todo muy serio, demasiado serio. El viejo profesor, en cualquier caso, había muerto. Y uno de ellos, la tarde anterior, había entrado en su despacho robando una pieza que el catedrático tenía en gran aprecio. Yo no voy a la policía. ¿Qué quieres que yo diga? ¿Quieres que me hagan a mí responsable de todo? Habrá que hacer algo. No podemos quedarnos como si nada hubiera sucedido. Y la mano tendrá que aparecer. Vamos, digo yo. A lo mejor estamos exagerando el caso. ¿Quién ha dado por supuesto que haya sido la mano la causante de todo? Pero bueno, ¿cómo se puede preguntar ahora eso? Ya os dije que os deshicierais de ella. Sí, pero os lo tomabais a risa todo. Eso no es verdad. ¿Quién invocó? ¿Quién invocó a su dueño? Sí, fui yo, de acuerdo. Yo invoqué a su dueño. ¿Vamos a ponernos a temblar ahora todos? Ya somos mayorcitos, ¿no? Bueno, ¿qué hacemos? Habrá que hacer algo, por supuesto. Mirad, yo no puedo creerme que la mano haya desaparecido. Tiene que estar en algún lado. El día entero transcurrió en esas disquisiciones. Todo fueron suposiciones, incógnitas, enfrentamientos, reproches. Y como telón de fondo, el miedo. Sin embargo, aún no había sucedido lo más increíble, lo más terrorífico. Durante la noche, cuando los 5 estudiantes se habían instalado ya cada uno en sus diferentes apartamentos, llevándose cada uno también su propio miedo, comenzaron a sucederse misteriosos acontecimientos. En el apartamento que compartían 3 de ellos, sonaron unos golpes en la puerta, unos golpes insistentes e intempestivos que les pusieron en guardia de inmediato. Anne, ¿has oído? Sí, creí que estabas durmiendo. Es en la puerta donde están llamando. ¿Qué pasa? ¿Estáis escuchando? ¡Están llamando a la puerta! ¿Será Luis? ¿Y por qué no usa el timbre como todo el mundo? ¿Por qué no abrimos? Voy a abrirle. Este tío tiene el miedo metido en su cuerpo. ¿Qué ¿Quién es? Nadie. Charles, ¿quién es? Aquí no hay nadie. Por Dios, cierra, cierra corriendo. Pero bueno, ¿es que alguien quiere tomarnos el pelo? No, Charles, es la mano. Se está vengando de nosotros. ¿Qué dices? ¿Cómo puedes decir eso? Es igual, sea quien sea, debemos tener todo muy bien cerrado. ¿Quién estará llamando a estas horas? Cógelo tú, anda, cógelo. Sí. ¿Quién llama? Charles, escucha, Charles. No sabes lo que me ha sucedido. Dime, ¿qué pasa? Están llamando a la puerta. Llevan toda la noche llamando. Aquí también, Pierre. Pero no había nadie cuando he abierto. Aquí tampoco. Pero siguen llamando. ¿Ahora? Ahora mismo están llamando. Pierre, Pierre, ¿te atreves a venir aquí? ¿Por qué no te vienes con nosotros? Está con vosotros, Luis. No será él quien está jugando con todos nosotros. No seas Memo. Él tiene más miedo que todos nosotros juntos. Vente para acá con él. Mientras yo le voy llamando. ¿Vas a llamar a Luis? Que compruebe antes si no ha aparecido la mano.
Estará durmiendo como un ceporro. Insiste. Tendrá que oírlo. ¿Habrá salido? No debimos dejarle solo. ¿Luis? ¿Luis? ¿Qué pasa? Oigo ruidos. ¡Luis! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Me está atacando! ¡Socorro! ¡Luis! ¡Luis, qué pasa! ¿Quién te ataca? ¡Auxilio! ¡Sal! ¡Me está acorralando la mano! ¡Es la maldita mano! ¡Aguanta, chico! ¡Aguanta! ¡Aguanta, que Pierre está llegando! Charles, por Dios. No podemos hacer algo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? ¡Aguanta, Luis! ¿Me oyes? ¡Aguanta! ¡Pierre está llegando! Sobra decir que los minutos se hicieron eternos. En aquel cuarto, seguramente en el dormitorio, estaba teniendo lugar una lucha a muerte, una lucha entre una mano horripilante, cruel, misteriosa y un pobre muchacho asustado. Era un fenómeno alucinante, increíble para cualquiera que tuviera en su sitio los 5 sentidos. Charles. Charles. Sí, te escucho. ¿Estás ahí, Pierre? ¿Ya has llegado? Ha sido terrible. Nadie puede imaginarlo. Ha estado a punto de estrangularle. Yo lo he visto. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Ha sido providencial mi llegada. He entrado justo a tiempo. Estaba a punto de estrangularlo. ¿Y ahora? ¿Cómo está Luis? Ahora está más tranquilo. Hemos conseguido dominarla. Hemos controlado la mano. ¿Estaba entonces ahí? ¿En su apartamento? Sí. Dice que no sabe cómo ha regresado. Escuchad. Debéis venir para acá. Hemos de estar todos juntos. Era absurdo, completamente absurdo acudir a la policía con una historia como aquella. ¿Quién podría concederles crédito? Una mano. ¿Cómo una mano, por horripilante que fuera, y fuese quien fuese su propietario, iba a atacar de ese modo a la gente, con intenciones de estrangularlos? Solamente ellos tenían la certeza de lo que aquella repugnante mano ya había hecho. Extrañamente ahora, la mano estaba quieta, negruzca, cubierta de vello, las uñas endurecidas, crispados sus 5 dedos. Un pedazo de carne disecado y asqueroso. Y naturalmente, había que hacer algo. ¿Por qué no la devolvemos a su antiguo dueño? Porque ha muerto. No sabes que ha muerto. Quiero decir, llevarla hasta su original destino. ¿Quién se pone ahora a buscar a un viejo nigromante, el que se la vendiera al anciano Prioré? Sabe Dios si incluso es verdad eso. Tiene que haber una forma de que esta mano esté controlada. De que no se mueva de su sitio. ¿Por qué no la encerráis en una urna como la tenía el viejo? Él la ha tenido conservada durante muchos años en total reposo. No os dais cuenta. Si lo que la ha irritado ha sido el conjuro. ¿Y cómo puede borrarse el conjuro? ¡Yo lo borro! ¡Lo anulo! ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Ya no deseamos que vengas a por lo que es tuyo! Nunca debimos invocarlo. ¿Qué quieres que haga? ¡Ya está hecho! Creo que, en el fondo, la mano tiene que regresar a su destino. Es como si su dueño desde ultratumba la estuviera reclamando. Yo me encargo de eso. Conozco la historia. Solo tengo que recomponer algunos datos. ¿Y qué pretendes exactamente? Llevarla hasta su destino. He de llevarla al cementerio donde está enterrado el asesino, o lo que quede del pobre asesino. Era sin ninguna duda lo más sensato de todo. El único dueño de aquella truculenta y terrorífica mano era su propio brazo. Aunque hubieran transcurrido los años, aunque el cuerpo hubiera sido ya devorado por los gusanos, su propietario, al cabo de los siglos, sin duda la estaba reclamando. ¿Y será fácil dar con el verdadero cuerpo? Con la verdadera sepultura, quiero decir.
Solamente reconstruyendo la historia de este hombre y llegando hasta el pueblecito normando donde fue ajusticiado. Durante los días que siguieron a aquellos insólitos acontecimientos, Luis se transformó por completo. Se volvió taciturno y solitario. Diariamente recibía inquietantes preguntas por parte de sus amigos, empeñados por conocer constantemente si la mano permanecía en su mismo sitio. ¿No se ha movido? ¿Seguro que no se ha movido de su sitio? Ya no se mueve. Permanece en el sitio exacto donde la pusimos. La tengo dentro de una caja y a su vez metida en el cajón de una cómoda. Sí. ¿Pero la vigilas? Pierre, ¿no ves que el más preocupado es él? Pese a todo, Luis había cambiado. Había dejado de interesarle por completo el curso. Estaba dedicado exclusivamente a indagar en la historia de los grandes asesinos del siglo pasado. Y en efecto, estaba cerca de la pista. Siguiendo los impulsos de sus propias intuiciones, que le habían llevado a indagar en la familia del viejo Priuré, el profesor asesinado, de quien no había vuelto a aparecer ningún otro dato, comenzaba a encadenar ciertos hechos que estaban desperdigados. Un día, reunido con todos, Luis se mostraba entusiasmado. Ya lo tengo. ¡Ya lo tengo! Luis, ¿no nos contarás algo aún más macabro? No. Ya tengo los datos que me sitúan ante el asesino. El viejo Priuré era natural de un pequeño pueblo normando llamado exactamente Saint-Jean de Pluy-Château. Y fue su padre, el padre de Priuré, el juez que mandó a la guillotina al tal Samuel. Parece incluso que nunca pudo probarse que el ajusticiado fuera un asesino. Más bien, puede suponerse que hubo extrañas rencillas entre el condenado y el propio juez. ¿Y eso a dónde te lleva? Sí, Luis, te estás obsesionando con esta historia. Estás enloqueciendo. Lo que tienes que hacer es devolverla de una vez a su lugar de origen si ya conoces el pueblo. Eso es lo que quiero deciros. Ya tengo todo dispuesto. Por fin, devuelvo la mano a su punto de destino. No permitió que nadie le acompañase. Dijo que estaba destinado a ser el justiciero de aquel pobre infeliz. Por otra parte, vilmente ajusticiado. Dijo que, además, se sentía único responsable de aquella historia, puesto que él había profanado el lugar donde había permanecido durante largos años la mano. Y decidió emprender el largo viaje hasta el pequeño pueblo de Saint-Jean de Pluy-Château, en el oeste normando. Días después de su marcha, los amigos recibieron la primera carta. Una carta escrita con caracteres nerviosos que hacía difícil su lectura en cualquier caso. Apasionante. Estoy alucinado porque esto es verdaderamente apasionante. He localizado al personaje. Sin embargo, tengo la certeza de que nunca fue enterrado. Lo descuartizaron con el consentimiento del juez y luego sus restos fueron lapidados. Creo que puedo llevar a buen fin toda esta historia. Os tendré puntualmente informados. Saludos, Luis. Este tío está enloqueciendo. Por completo. Hay que dejarle. Se siente satisfecho con la acción que ha emprendido. Solamente si es capaz de restituir la mano al resto del cuerpo del asesinado, podremos vivir todos tranquilos. Sí, pero seguramente le hemos dejado muy solo. Ha sido él quien se ha empeñado. Transcurridos unos días sin que llegaran nuevas noticias, los amigos de Luis comenzaron a inquietarse por su suerte. Una noche, Pierre, el único que vivía solo en una vieja buhardilla del barrio latino, sintió que daban golpes en la puerta de su casa, exactamente como había ocurrido antaño. Pero como dejara luego de oírlos, pensó que había sido producto de un mal sueño. ¿Vosotros no habéis escuchado golpes en vuestro apartamento?
No. Venga, no nos tomes el pelo. No lo sé, Charlie. No lo sé. No quisiera equivocarme. Es posible... Sí, es posible que haya sido entre sueños. Sin embargo, Luis ya tendría que haberse puesto de nuevo en comunicación con nosotros. Os dije que no tenía que haber ido solo. Pero bueno, ¿vamos a estar siempre preocupados por lo que haga o deje de hacer ese cretino? Esa noche de nuevo, los golpes sonaron con más persistencia que nunca en el viejo apartamento donde vivían los tres amigos juntos. Charles. Charles. Están llamando a la puerta. Por favor, por favor. Vamos a controlar el miedo. No tiene por qué repetirse lo mismo. Ya no guardamos la mano, ni hemos invocado. No abras, Charles. Por favor, no abras. Hay que abrir. Hay que afrontarlo. Tanto si es humano como infrahumano. Nadie. Allí no había nadie. Y sin embargo los golpes habían sonado. Habían sido reales. Algo contundente, fuerte, había golpeado insistentemente sobre la puerta. Pierre. Hay que llamar a Pierre. ¿No volverá a suceder lo que ya estuvo a punto de ocurrir en otro momento? Fue Pierre quien invocó. ¿Os acordáis? Fue Pierre. Date prisa, Charles. No lo coge. ¿Por qué no lo coges, Charles? No lo sé, no me pongas nervioso. ¡Sigue insistiendo! Ya lo tenía que haber cogido. Vámonos. Vámonos a su casa ahora mismo. Salieron precipitadamente del piso. Estaban a más de 30 minutos de la buhardilla de Pierre, su amigo. Ese fue exactamente el tiempo que tardaron. Estuvieron llamando al timbre con desesperación. Nadie contestaba. Nadie salió a abrir. Por lo que finalmente decidieron dar cuenta en la gendarmería. Los agentes no daban crédito a la extraña historia que estaban escuchando. Sin embargo, ante la seria insistencia, 2 agentes les acompañaron hasta el piso, el último piso de un viejo edificio en el centro del barrio latino. Cuando consiguieron penetrar en el pequeño recinto, nadie pudo reprimir el grito de espanto. Tendido en el suelo, crispado, pálido, con el horror reflejado en el rostro, en medio de un indescriptible desorden, con los muebles tumbados por los suelos, aparecía el cadáver de Pierre. El amigo Pierre, aferrándose todavía a una horripilante mano que seguía crispada en su cuello, que lo había estrangulado. Pero no están diciendo que la mano la tiene el otro individuo que ha ido a depositarla a ese pueblo. Nadie advirtió por el momento que aquella no era la misma mano. La mano que Luis supuestamente había transportado hasta el pequeño pueblo normando era la mano izquierda. Y esta era la mano derecha. La mano derecha del mismo asesino. A la mañana siguiente, cuando los jóvenes acompañaron a los gendarmes al piso donde vivía Luis, que ahora permanecía vacío, la sorpresa fue aún más grande, porque efectivamente, allí, dentro de la cómoda, en un cajón interior, estaba la caja donde reposaba, aún inmóvil, tranquila, la mano izquierda de aquel asesino. La mano que debía estar en el pueblo normando de Saint-Jean-Plus-Château,
donde Luis había acudido para devolverla a su dueño. De Luis, sin embargo, pese a las pesquisas, pese al rastreo que durante días y días hicieron por los alrededores del pequeño pueblo normando, nunca más supieron. Hoy, en un apartamento de París, 3 jóvenes recién licenciados siguen esperando temerosos que una noche suenen extraños golpes en su puerta. Esperan que regrese de ultratumba o del infierno el amigo Luis, ese buen chico que un día enloqueciera con una historia truculenta y que, pese al tiempo que ha pasado, aún no ha aparecido ni vivo ni muerto.